Cordial saludo a nuestra tutora y a todos los compañeros de esta asignatura Cultura Política. Dentro del marco de la realización de la unidad 1, vamos en esta mañana a entrevistar a don Luis Carlos Avendaño. Él es habitante de nuestra región, de la región donde yo habito. Para ello, pues vamos a dar desarrollo a las preguntas que nos han presentado para desarrollar en esta unidad. Don Luis Carlos, para su merced, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Para mí, Estado, nación sería una sola. Casi lo mismo. Casi sí. lo mismo. Gobierno, pues sería quien gobierna una nación, un país, o un departamento, lo que sea. Que gobiernan. Muchas gracias. Para usted, don Luis Carlos, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre participación política y democracia? Similitudes o relación entre participación política y democracia. Participación política, pues serían quienes deciden participar en la política, ¿no? En el quehacer político, en los actos políticos, sí. Y la democracia, pues para mí, pues sería quien acude a elegir a esa persona que decide participar como político en cualquier evento que sea. Listo, don Luis Carlos, muchas gracias. Don Luis Carlos, ¿cómo define política? Para usted, ¿qué es la política? ¿Cómo la define? La política, bueno, sería aquel que también se pone que se dice que vaya a gobernar un país, a hacer política, o sea, a trabajar, algo parecido. Esa es para usted la política. Esa es la política. Quien trata de hacerle un llamado a la gente, a que crean en él, que él va a gobernar un país. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando nos preguntan o cuando nos hacen esta pregunta? Diferencia entre la política y lo político. Bueno, acabamos de decir, la política sí la entiendo, que pues es el que se pone al frente hablemos de una nación, un país, una ciudad, un municipio. Lo político, pues sí, no. Está bien, listo. ¿Qué elementos componen la cultura política? Para usted, don Luis Carlos, ¿qué elementos componen la cultura política? Una cultura política, por ejemplo, la cultura política de nuestra región. ¿Qué elementos? Sí, señor. Pues los elementos. En el principio, pues yo siento que la persona en sí, ¿no? La persona, sí, claro, los que deciden ir a elegir a un político, esos serían los elementos. La persona, sí. Bueno, don Luis Carlos, otra pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? ¿Y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Qué elementos sería uno ser ciudadano, por ejemplo? ¿O nos involucran? ¿Qué elementos nos involucran a nosotros como seres, ser ciudadano en nuestra región, en el caso? Los elementos. Los elementos que nos involucran. Siento yo que como los valores, ¿no? Los valores éticos, morales, nuestro comportamiento. Bueno, en este caso, pues, serían como desde la dependencia del ambiente político, ¿no? Y ahora, bueno, los derechos y deberes del ciudadano, para su merced, que... Pues para mí los derechos, claro, o sea, el derecho a la vida, pues un derecho, por ejemplo. Principal. El derecho a la salud es otro derecho, o sea, y así como ese, pues muchos.
que son los derechos que uno tiene como ciudadano. Los tenemos fundamentados en la Constitución política, Eso, ¿no? exacto. Y los deberes, don Luis Carlos. Bueno, los básicos, yo siento que Sí. los básicos de uno convivir con personas. Para su merced, por ejemplo, los deberes básicos de uno convivir. Un deber, pues, claro, de cumplir las normas, las leyes, pues un deber como ciudadano, ¿no? El respeto, sí, El al respeto, vecino, el al respeto vecino. a la finca del otro, a sus animales, Hacer una buena, actuar bien, todo eso es un deber. son deberes de nosotros como ciudadanos. Bueno, agradezco inmensamente a don Luis Carlos la participación y la molestia que se ha tomado para colaborarnos en esta tarea, en este oficio. Muchas gracias, don Carlos, que esté muy bien. Bueno, perdone.